Muy buenas tardes, les agradezco a todas y a todos que nos acompañan en una emisión más de nuestro programa ¿Por qué leer A?, dedicado en esta ocasión al doctor Lucio Cabrera y Acevedo. Y nos va a acompañar para hablar de este personaje el licenciado Mauricio Tapia Maltos, secretario Estudio y Cuenta y coordinador de ponencia de la ministra Yasmín Esquivel. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Luis Octavio, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos ve a través de las plataformas digitales. Pues te agradezco mucho que nos acompañes en esta ocasión para hablar de don Lucio Cabrera y Acevedo, un hombre que vive entre 1924 y 2007, un hombre que estudia la licenciatura en Derecho, una maestría en Letras, que es doctor en Historia, doctor en Derecho, que como tú fue secretario de Estudio y Cuenta en la Corte, fue juez de distrito, pero que sobre todo dedicó su obra, su vida y su obra a historiar la Suprema Corte y el Poder Judicial Federal. ¿Por dónde empezar a hablar de don Lucio? Bueno, creo que su vida es muy interesante. Podríamos decir que es de estas pocas personas, pero no inusuales, que tienen esta doble vertiente en el derecho, de que además del derecho y de esa pasión del derecho, también tienen un rasgo filosófico y o por la historia, que es algo común entre compañeros y compañeras del Poder Judicial, esta rama también hacia las humanidades. Y creo que esa es una parte muy importante que debemos destacar del doctor Lucio Cabrera en cuanto a por qué dedicó su vida ya digamos, en esta parte final a un tema más histórico que también destacó mucho y sigue destacando, a pesar de que tenemos ya unos años de que ya no nos acompaña entre nosotros. Entonces yo iniciaría en cuanto a su carrera, pues estudió una licenciatura en Derecho, como bien menciona Luis Octavio, también tiene cursos en letras y posteriormente este doble doctorado tanto en Derecho como en Historia, lo cual nos habla de una persona con una alta complejidad. Se dice que en el esquema clásico los abogados, las abogadas eran personas cultas y recuerdo una frase que decía don Daniel Cosío Villegas, decía que para hablar de derecho constitucional se tenía que conocer la historia, ¿no? Y Sin duda alguna. me parece que esto se ve justamente en don Lucio, ¿no? Por un lado la carrera judicial, pero por el otro lado también la parte histórica, ¿no? Claro, es algo muy interesante y coincido completamente con Cosío Villegas, que también fue un gran historiador del siglo XX mexicano, en cuanto a esta gran vinculación en que debe existir entre el derecho y la historia. No podríamos entender el derecho ni la evolución del derecho sin conocer bien los acontecimientos históricos. Y es en la obra de Lucio Cabrera lo que prácticamente vemos. Por ejemplo, los estudios que hizo en la década de los 50 y 60 en la Universidad Nacional respecto al Poder Judicial mexicano, a pesar de que él todavía no pertenecía al Poder Judicial porque él entra en la década de los 70, ya veíamos la vocación de él o el interés de él hacia el Poder Judicial mexicano, y yo sí destacaría un par de cuestiones. Primero, el estudio muy minucioso que hace, particularmente en un libro de 1968 llamado El Poder Judicial Federal Mexicano, editado por la Universidad Nacional, en lo que hace una gran reseña de qué es el Poder Judicial, históricamente cómo ha evolucionado el Poder Judicial desde la Constitución de 1857, posteriormente su integración ya con la Constitución General de la República en 1917, y en este año 68 muy importante por las reformas ya en ley orgánica, las reformas en leyes secundarias que empiezan a otorgar una mayor competencia a los tribunales colegiados de circuito. Entonces, en esta primera obra vemos un estudio muy amplio del Poder Judicial y sobre todo en tema de competencias y tema de Estado democrático. Raro en un libro, en un Estado como el Estado mexicano hace 60 años, muy hermético y con pocas posibilidades de hablar de una auténtica democracia como podemos decirlo hoy en día. Pero sí destaca mucho esta concepción de un Estado sólido democrático con un poder judicial sólido y cómo estas reformas debían de empezar a avanzar hacia este Estado democrático. Yo empezaría con este primer libro del sistema de judicial, el sistema judicial federal mexicano de Lucio Cabrera, que nos reseña realmente esta evolución histórica, sobre todo normativa del Poder Judicial y hacia dónde íbamos en el Poder Judicial.
Entonces, ya antes de entrar al Poder Judicial, ya tenía la inquietud de Él ya estudiarlo, ¿no? tenía esa inquietud de estudiarlo y creo que ya pues se nota en su obra ese interés de estar dentro del Poder Judicial. Ya a principios de la década de los 70 digamos, se vuelve servidor público del Poder Judicial Federal y posteriormente se vuelve juez de distrito también, ya en la década de los 80. En la década de los 80, en 85-86, el entonces presidente de la Suprema Corte crea una comisión histórica porque, digamos, conocemos ahorita muy bien la historia de la Corte, pero en esa época sin Internet, con poca información pública realmente como la podemos conocer hoy en día, con poca documentación, con un archivo de la Corte desorganizado, con muchas cuestiones que pues sí uno, tal vez si uno está dentro del Poder Judicial o uno es secretario o uno ha hecho una carrera judicial, pues conoce cómo han ido evolucionando los criterios, las integraciones, la evolución jurisprudencial o doctrinaria dentro de las sentencias de los órganos jurisdiccionales, pero la gente externa es difícil conocer cómo ha evolucionado el Poder Judicial. Y creo que el encargo que hacen en el año 86 a Lucio Cabrera para lograr formar una historia de la Corte o como la historia de la Corte desde el siglo XIX, creo que ha sido una de las aportaciones más grandes que le ha dado, no solo al Poder Judicial, sino también a la cultura jurídica mexicana. Tardó 20 años prácticamente en generar todos estos libros, desde el siglo XIX hasta el sexenio de Ernesto Zedillo. Posteriormente se hizo uno de Vicente Fox también. En cuanto a podríamos llamarlo incluso diálogo, que ahora está muy sonado con todas las cuestiones que están pasando dentro del Poder Judicial, este diálogo entre poderes y cómo se hacía este diálogo en los distintos sexenios. Él va por sexenios, no va por presidencias de la Corte, y cómo a través de los sexenios fue esta interacción del Poder Judicial con con los otros dos poderes de la Unión. Esta estructura de ir en sexenio me recuerda al trabajo de Novo, ¿no? De la vida en el sexenio de... Exactamente. Y por otra parte, yo me imagino que debe haber sido una labor sumamente compleja la que hizo don Lucio, porque lo platicábamos hace un momento, creo que el último, digamos así, historiador de la corte había sido Jacinto Pallares a inicios del siglo XX, y lo Sí, decías tú, el tema de los archivos, ¿no? Ya desde allí la labor debe haber sido interesante. claramente. Primero, bueno, si nuestro público no conoce estos libros, los invito a conocerlos, pero en síntesis, podríamos decir, son unos libros cafés muy grandes y tiene una estructura muy interesante. Por una parte, reseña la historia, digamos, dentro del órgano jurisdiccional, dentro de la Suprema Corte, dentro del Poder Judicial en ese sexenio. Y posteriormente, si hubo, por ejemplo, hay uno que me llama mucho la atención, no me acuerdo si era con Manuel Ávila Camacho, con Miguel Alemán, de conflictos laborales propios de la Corte. Y de incluso hay una condena de una junta de conciliación y arbitraje por un trabajador de la Corte que fue despedido y posteriormente la Junta de Conciliación y Arbitraje ordena a la Corte reinstalarlo y la Corte prácticamente le dice, a ver, ¿quién eres tú? Yo soy el órgano superior de todo el país, tú no me vas a venir aquí a decir qué tengo que hacer. Y son de estas crónicas que relata Lucio Cabrera de una manera muy sencilla, pero también muy amplia en cuanto a la información que nos aporta. Y para mí es maravilloso, sobre todo a mí que me apasiona y me gusta mucho la historia, poder ver un poco más allá del día a día y ver un poco más de la historia de la institución a la que orgullosamente pertenezco. En estos tomos, como decía, son unos tomos muy grandes cafés, viene historia de la corte, digamos, cómo era el día a día de la corte, pero también de los asuntos que llegaban, y viene una especie de prontuario por año. No sé, en 1938, recuerdo muy bien, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, hace una muy bonita reseña de los asuntos laborales previos a la expropiación petrolera y por qué esos laudos no se pagaban y las condenas que se hicieron a las compañías petroleras, etcétera, etcétera. Y destaca esta labor de la Corte que poco es conocida, impulsó también la expropiación petrolera. Y así muchas cuestiones también, por ejemplo, cuestiones administrativas como la construcción del edificio de la Corte en Pino Suárez II, en este sexenio de Lázaro Cárdenas y su inauguración en el sexenio de Ávila Camacho. Vienen las fotos de la inauguración. Son libros muy bonitos porque uno también ve un tema más allá del jurisdiccional, también
cómo vivía la sociedad y cómo vivía el Poder Judicial y cómo vivían los empleados del Poder Judicial en esa época. Posteriormente, pues también reuniones con los presidentes de la República, vienen fotos muy interesantes de ministros, de ministras, ya, bueno, ministras ya después, en la década de los 60 con Adolfo López Mateos, y hace una muy, muy bonita reseña de la vida, tanto de la vida interna de la Corte, pero también de la vida a través de los expedientes de la Corte. ¿Por qué es importante historiar al Poder Judicial y en particular al Poder Judicial Federal? Yo considero que es importante para saber realmente qué hacemos y hacia dónde va el Poder Judicial y qué ha hecho por este país el Poder Judicial. Creo que el Poder Judicial no es bien conocido y o estudiado en la educación básica de este país. Nos centramos mucho en un presidencialismo, nos centramos mucho en saber las funciones del presidente, de sus secretarias de Estado, de los gobiernos estatales, pero el Poder Judicial, yo recuerdo mis clases de civismo en quinto año de primaria, es como, bueno, sí existe un Poder Judicial, hay una Suprema Corte, 11 ministros y se acabó. Y yo considero que es muy importante poder hablar de este Poder Judicial y lo que le ha dado al país. Comentamos el ejemplo de la expropiación petrolera. Hay otros ejemplos a lo largo de la década de los 50, 60 también en materia laboral, en materia administrativa, incluso en temas de expropiaciones, en materia agraria. Criterios de la Corte, por ejemplo, en materia administrativa de expropiaciones en los 50, 60, que tenían que ver con esta potestad del Estado de decir, aquí voy a construir una avenida y expropio y a ver cómo le hacen. Y la evolución también en amparo en expropiaciones, la evolución en amparo en materia agraria, por ejemplo, acuerdos del cuerpo consultivo agrario, acuerdos de dotación de tierras agrarias. Entonces, hay una serie de asuntos que reseña Lucio Cabrera de una manera muy, yo considero muy dinámica, porque podemos con ello entender qué estaba pasando en el país en ese momento y situarnos en su judicialización. No tan, digamos, no me gustaría decirlo especializada, porque claro, era muy especializada en su momento, pero no tan abstracta como la justicia constitucional actual. Pero ya veíamos cuestiones, sí, por las competencias de la Corte de legalidad que tenía en ese momento muy amplias, pero ya vemos cuestiones muy interesantes que realmente impactaban en la sociedad mexicana en ese momento. Entonces yo sí considero la importancia de Lucio Cabrera en cuanto a conocer mejor el Poder Judicial a través de la historia y por qué la importancia del Poder Judicial. Tú citaste dos casos que creo que son muy importantes, el de la expropiación petrolera, porque recordemos que una de las causas de la expropiación que expresa el presidente Lázaro Cárdenas justamente es el incumplimiento de sentencias de la Suprema Corte por parte de las Exactamente. empresas, ¿no? Y luego en los casos agrarios, pues esta idea de las expropiaciones agrarias y del pago a 20 o 30 años que generó una cascada de amparos, ¿no? Así Por no es. hablar de las broncas fiscales que también cómo impulsaron el desarrollo de la Corte, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, también la inconstitucionalidad de leyes fiscales que ya en ese momento se vislumbraba en la década de los 50 y poder, digamos, saturar a la Corte de Asuntos y particularmente al Pleno de la Suprema Corte. Hace una anécdota Lucio Cabrera en alguno de sus libros de cuando Antonio Carrillo Flores hizo esta propuesta al presidente de la República de limitar la facultad de la Corte de que inconstitucionales leyes fiscales solo las puede dar el Pleno. Entonces prácticamente era saturar el Pleno de la Corte de inconstitucionales leyes fiscales para que no pudiera, prácticamente tuviera que sonar puras leyes fiscales y no pudiera, digamos, avanzar tanto o impedirse tanto la recaudación, por así decirlo. Si se otorgaba un amparo, que era raro otorgar un amparo por inconstitucionalidad de leyes en ese momento, si se otorgaba, pues que no afectara tanto la recaudación por el trámite que iba a tener. Entonces, cuenta estas cosas, me parecen extraordinarias que vemos en los libros de Lucio Cabrera, porque más allá también del tema jurisdiccional, como te comentaba Luis Octavio, también el día a día de la Corte y los problemas que tenía la Corte. Recuerdo otro capítulo en la década de los 40 con Manuel Ávila Camacho, que también relata Lucio Cabrera, cuando se intentó por primera vez hacer una especie de tribunal constitucional
una reforma muy interesante impulsada por Ávila Camacho, que prácticamente la legalidad la desaparecía de la Corte y creaba a los o se los delegaba a los tribunales colegiados. Bueno, los tribunales de circuito, porque no existían en ese momento tribunales colegiados. Hizo una reforma interesante. Por un problema de amparos civiles, había una saturación inmensa de amparos civiles en la Corte, muchos temas de legalidad, y prácticamente esta reforma decía, no, pues vámonos con la legalidad, se van a otros tribunales inferiores y la Corte solo con constitucionalidad. Y relata Lucio Cabrera que el presidente Salvador Urbina prácticamente reclamó diciendo, es que ahora en qué vamos a trabajar si ya no vamos a tener asuntos, cómo vamos a justificar nuestro trabajo. Entonces, incluso estas cosas simpáticas, que bueno, ahora las vemos simpáticas, pero en ese momento eran como de preocupación de que, bueno, nos van a correr porque ya no trabajamos, teníamos, no sé, un rezago de 3,000 asuntos y si nos quitan 2,900, pues la gente va a decir, pues 26 ministros para 100 asuntos, pues son un exceso. Entonces, ese tipo de cuestiones también nos las relatan en los libros y destacan mucho. También los presidencialismos, yo creo que muy fuertes con López Portillo, relata también esta relación que hubo mucho más cercana con López Portillo, desencuentros también que pudo haber con algunos presidentes de la República por algunas resoluciones. Entonces creo que son historias muy, muy, muy completas que nos relatan en esta serie de libros. Fíjate que me diste ganas ahorita de revisar justamente el de López Portillo, porque hasta donde yo recuerdo, pero puedo estar equivocado, el último presidente que siendo abogado litigante litigó ante la Corte fue López Portillo, porque hay que Exactamente. recordar que fue abogado litigante y llevó Ajá, asuntos ante la Corte, entonces claro. debe haber tenido una visión bastante interesante, ¿no? Interesante, exactamente. Y después, bueno, cuando se nacionalizó la banca, el problema que hubo también con los amparos, ya nacionalizada la banca, que tuvieron que hacer una reforma constitucional para salvar la constitucionalidad del decreto expropiatorio de la banca. Entonces, una serie de cuestiones que nos podemos encontrar en estos libros muy, muy interesantes que nos cuentan también las problemáticas sociales, pero también las realidades jurídicas que vivían el país y los momentos muy álgidos que vivía también jurídicamente el país. Sé que vivimos momentos jurídicos álgidos, pero el país nunca ha estado ajeno a este tipo de asuntos. No, pues si nos vamos incluso más para atrás en el siglo XIX, pues el tema de la intromisión o la falta de pago, o sea, siempre ha habido, La incompetencia de origen también del siglo XIX, claro que que es es un gran, interesantísima gran porque tema. curiosamente llega a la Corte por un tema fiscal, o sea, los primeros asuntos electorales de la Corte por cuestiones fiscales, ¿no? Exactamente. Y luego viene el amparo donde y todo ese tipo de cosas. Mauricio, ¿por dónde entrarle a la obra de Don Lucio? Tú hablabas del Poder Judicial Federal de 1968, pero no sé si entrarle por ahí, digamos, para nuestro público que lo va a conocer por primera vez, o por dónde, por qué documento entrar. Es muy complejo. Lucio Carrera publicó, me parece que casi 40 libros editados por la Corte, de los cuales un poquito más de la mitad tienen que ver con la historia, pero también tiene otros libros muy interesantes editados por la Corte. A mí me gusta mucho uno, también muy histórico, que se llama Los Tribunales Colegiados de Circuito, donde relata cómo llegan los tribunales colegiados de circuito con la reforma alemán. Relata también esta parte que comentaba de la reforma del 42, 44 con Ávila Camacho, el conflicto con Salvador Urbina, de que prácticamente iba a ser una corte constitucional, pero no les gustó que les quitaran asuntos. Entonces, es muy simpática esa parte de cómo, es que de verdad recordar que prácticamente decir, no, ya no quiero, sí tengo mucho trabajo, pero me lo van a quitar el 95%, entonces mejor me quedo con lo que tengo. Es algo que a mí me causa mucha, mucha impresión. Yo consideraría, bueno, depende también nuestro auditorio y quienes nos están escuchando, qué temas les gusta. Si les gusta un tema meramente jurisdiccional, un tema de competencias, yo sí empezaría con este libro del Poder Judicial Mexicano, editado por la Universidad Nacional en el 68. Si les gusta un tema más histórico, por ejemplo, tribunales colegiados de circuito, creo que esta obra es muy interesante porque nos relata desde cómo se conformó, digamos, el Poder Judicial desde 1824 con esta copia de la Constitución americana y cómo después se intentó hacer, dijeron, bueno, tenemos una copia de la Constitución americana, ¿por qué no hacemos una copia de los tribunales de apelación en Estados Unidos? Y prácticamente los
hace una relatoría histórica de cómo funcionan allá y cómo están acá los tribunales colegiados de circuito y por qué se idea de esa forma, con unos matices interesantes, porque allá en Estados Unidos precisemos que no existen, por ejemplo, las contradicciones de criterios y cada circuito es autónomo. Aquí en México sí las tenemos y eso fue algo que se cuidó mucho en la reforma alemana. Primero, de las sentencias de los tribunales colegiados de circuito que fueran automáticamente revisables por la Corte. Y ya después, en esta reforma del 67-68, empezar a delegar las competencias, pero también enfocarse mucho en las contradicciones de criterios. Sí, delegar legalidad, sobre todo, por ejemplo, ya en esta década de los 60, él nos dice, ya el problema ya no eran los amparos civiles, ya empezaron a ser los amparos administrativos el problema, con los temas fiscales, con otro tipo de cuestiones. Entonces, como también depende a qué materia a uno le guste, es la obra que yo creo que puede uno identificar de Lucio Cabrera. Sí le gusta la evolución histórica en cuanto a competencias, sí nos gusta la evolución, digamos, de justicia constitucional y democracia constitucional, que lo encontramos en este libro del 68, incluso su última obra que me parece muy importante, de amparo colectivo. Lucio Cabrera en el año 2000 hace un libro sobre amparo colectivo que, bueno, apenas estamos regulándolo. O sea, hace 20 años él ya tenía esta concepción de vamos a ver qué es el amparo colectivo, vamos a plantear amparos colectivos, vamos a regular el amparo colectivo, una obra del año 2000 y que prácticamente hoy en día estamos en ello. Entonces, depende, yo creo que quien nos está escuchando o el interés que pueda tener sobre las ramas del derecho y la obra que pueda interesarle. Tiene muchas obras Lucio Cabrera, de verdad, tiene una parte histórica muy importante, pero también una parte de justicia constitucional, juicio de amparo, que es poco estudiada porque tenemos grandes autores como Fixamudio y otros más, Alfonso Noriega, tenemos grandes amparistas, pero Lucio Cabrera creo que le hizo también una gran aportación a este país en materia de amparo y justicia constitucional. Pues la verdad es que nos dejas por ahí varios pendientes de cómo leerlo. ¿Cómo llegaste a su obra? ¿Cómo llega a su obra? Buena pregunta. Yo creo, un día estaba haciendo mi test de licenciatura y recuerdo haber ido a alguna librería de estas de viejo y este libro del 68 del Poder Judicial Mexicano lo agarré así, ¡puc! Mi tesis de licenciatura versó sobre las competencias constitucionales de la Corte en materia de amparo y pues lo vi y dije, pues está muy interesante. Y empecé a ver su obra también. Ya conocí, digamos, la parte histórica, pero no lo había, digamos, ligado la parte, digo, hay muchos secretarios de la Corte que todavía conservan estos libros cafés de Lucio Cabrera, y pues es común verlos en las oficinas de la Corte. Entonces uno los agarra, los ojea y se entera de prácticamente del chisme judicial de los sexenios, de cómo están los... A mí me parece sumamente interesante, me encanta de verdad ver esos libros, me llena de vida, me llena de pasión en cuanto a cómo se soluciona, qué conflictos hay en la Corte y cómo se solucionaban también, incluso los conflictos políticos que llegan a haber por ese tipo de asuntos. Y realmente ya en la parte de justicia constitucional y amparo me acerco a él ya haciendo mi test de licenciatura hace unos años, viendo los temas que él planteaba y sobre todo, digo, yo lo pienso a 60 años, no es el mismo juicio de amparo que tenemos hoy en día y algunas de las ideas planteadas por él apenas se desarrollaron en la ley de amparo 2013. No podemos, de verdad, no podemos soslayar lo que Lucio Cabrera quiso aportar al derecho constitucional mexicano. Nombre de la Sala Superior del Tribunal Electoral, desde luego de la Escuela Judicial Electoral. Te agradezco estos minutos que nos has dedicado para hablar de la vida y obra de don Lucio Cabrera, y pues ahora lo que nos queda es leerlo. Exactamente. Muchas gracias, Luis Octavio. También muchas gracias a la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por esta invitación y encantado de participar contigo y de verdad espero que el auditorio pueda conocer mucho más la obra de Lucio Cabrera, quien nos aportó al Poder Judicial, a los integrantes del Poder Judicial, muchas cosas, tanto históricas, pero también jurídicas. Pues también muchas gracias a todas y todos quienes nos ven y nos encontraremos en una próxima emisión de Por qué leerá. Muchas gracias y muy buen día.